Los contemporáneos de Carlos VIII de Francia difícilmente podrían ser censurados por pensar que Italia, en un estado de descomposición política tan completa y a pesar de ello tan famosa, opulenta y civilizada, era una presa más codiciable que las islas recientemente descubiertas en el otro lado del Atlántico, de las que los bronceados marineros hablaban en los muelles de Barcelona y de Lisboa. Si hacía falta encontrar un campo para cosechar conquistas, en Italia podían éstas madurar fácilmente, y, sin embargo, es deplorable que, a pesar de las necesidades de sus pueblos y del atractivo del Nuevo Mundo, los soberanos de Francia y de España durante un periodo de 60 años malgastasen su poder en la lucha por el predominio en Italia, para perjuicio mutuo y para humillación de un país civilizado y relativamente pacífico, al que se forzó a convertirse en teatro de una cruel guerra. Se ha llegado a decir que, si no hubiese sido por la presencia de los ejércitos francés y español, Italia habría sido conquistada por los turcos. Igualmente podría decirse que esas guerras inútiles tienen su justificación en el heroísmo de Bayardo o en el magnífico poema de Ariosto, el Orlando Furioso. Estas oscuras fantasías pueden ofrecer un consuelo, pero no constituir una defensa. Con todas las ulteriores invasiones francesas de Italia, la de Carlos VIII, 1494, es la historia de un momentáneo triunfo seguido de una súbita y completa derrota. Al principio la fortuna sonrió a su brillante ejército, con su equipo medieval y su imponente artillería. Ludovico Sforza, el señor de Milán, que le había invitado a la expedición, no era el hombre a propósito para ponerle obstáculos. Savonarola, el dominicano, uno de esos grandes predicadores puritanos que de cuando en cuando aparecen entre los meridionales latinos y católicos, saludó a los franceses como libertadores de Florencia, su patria adoptiva. Roma abrió sus puertas sin disparar un tiro. Carlos se hizo dueño del reino de Nápoles, pero entonces, al acabar de conseguirse el verdadero objetivo de la campaña, comenzaron las dificultades. El ejército invasor, en parte alemán, en parte suizo, no era, como la imaginación de Savonarola lo había pintado, un vuelo de ángeles purificadores enviados para poner fin al lujo y a la concupiscencia y a los abusos de la corte pontificia, sino que se comportaba tan mal, tan licencioso y brutalmente, con las naturales excepciones, como las tropas francesas y alemanas de entonces acostumbraban. A medida que avanzaban hacia el sur, el ejército dejaba tras de sí una estela de violencia, de violenta indignación. Rápidamente se formó una liga italiana para expulsar a los invasores y cortarles la retirada. En el campo de batalla de Fornovo, 1495, Carlos se abrió paso a través del enemigo, y con esta victoria en su haber, pero habiendo perdido hasta el último rincón del suelo italiano, tuvo que volver a su patria. En parte por la batalla de Fornovo, pero todavía más porque el ejército francés vivía sobre el país enemigo y había vuelto cargado de botín, la idea de una guerra italiana conservó su prestigio en Francia. Cuando Carlos murió, 1498, Luis XII, 1498-1513, su primo y sucesor, fue atraído hacia el sur por el mismo encanto seductor de la guerra italiana. La vieja historia se repitió. Fáciles éxitos fueron seguidos de graves complicaciones, de derrotas en Italia y por fin hasta de la invasión de Francia. Milán fue conquistado y perdido, Nápoles compartido con España y luego también perdido, ganado definitivamente para España por Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Venecia fue arrojada de sus posesiones continentales por una liga formada por Francia, el Papa y el Imperio, y a continuación restaurada en ellas por una nueva confederación pontifical contra Francia. En la atmósfera variable de la diplomacia italiana, el amigo de hoy se tornaba el enemigo de mañana. Julio II, el Papa guerrero, que había ayudado a Francia contra Venecia, fue poco después el autor de la Santa Liga para expulsar a Francia de Italia. Luis no podía contar con ninguna amistad italiana segura. Sus armas fueron derrotadas en Novara, 1513, y, despojado de todas sus conquistas italianas, volvió a Francia para entendérselas con los ingleses, que habían tomado a Tournai, y con los borgoñones que sitiaban Dijon. Estas fueron las humillaciones finales del padre de la patria, a causa del cepo italiano. Milán, Nápoles y Venecia fueron ganadas y perdidas, y el territorio francés se vio invadido por dos puntos, pero la elección tampoco fue aprovechada, y Francisco I, 1515-1547, el sobrino de Luis XII, joven artista, animoso y obstinado,
No era hombre a propósito para olvidar que su tío había sido apartado de Milán por un ejército de villanos suizos. Cruzó los Alpes con la brillante victoria de Marignano, 1515. Aseguró una vez más la Lombardía para Francia, aunque por poco tiempo. Entretanto, las circunstancias se tornaban cada vez más adversas para las perspectivas de durables éxitos franceses en Italia. Su rival era España, con ventajas en el mar, con una infantería más fuerte y con las riquezas del Nuevo Mundo que empezaban a fluir a sus arcas. Bajo Fernando el Católico, 1452-1516, España era bastante fuerte para expulsar a Francia de Nápoles. Bajo Carlos, 1500-1558, el nieto flamenco de Fernando, el poderío español se hizo todavía más temible por la contribución de los Países Bajos y después de 1519 por los recursos humanos del imperio. Con el avance del tiempo, la oposición a Francia ganaba fuerza y se organizaba en todos los rincones del imperio. En el transcurso de una generación, el Papa, Milán, Venecia, los suizos, España, Flandes y el Imperio empuñaron la espada para impedir la hegemonía francesa en Italia, pero a pesar de todo, Francisco I persistió en sus proyectos italianos, y aunque derrotado y prisionero en Pavía en 1525, sus compatriotas no desistieron de su loca empresa y no abandonaron las pretensiones italianas hasta que Enrique II firmó el Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559 con Felipe II. Fue un triunfo español. A distancia, el resultado de la alegre cabalgata de Carlos VIII no fue sino entregar a la rígida y grave dominación de los ortodoxos españoles la Lombardía y Nápoles, el eclipse del renacimiento italiano y el oscurecimiento bajo la nube clerical española del libre juego de la fantasía italiana, capaz a la vez de ráfagas de incomparable luminosidad y de la cínica y resignada aceptación de la disciplina de la tiranía y de la derrota. Italia había ejercido, y no solo a través de Roma, una larga influencia en el norte de Europa. En el siglo XV, eruditos ingleses, alemanes y franceses estudiaban en sus universidades y volvían cargados de conocimientos médicos y clásicos. Aunque Carlos VIII no hubiese cruzado nunca los Alpes, el Renacimiento italiano habría, a su debido tiempo, influido en la vida de los países nórdicos. Pero con la guerra se precipitan los acontecimientos. Los procesos, que en otros casos serían lentos y graduales, se tornan rápidos e impetuosos. Cada campaña es un viaje de exploración, cada intercambio diplomático una revelación de la naturaleza humana de los demás. Así sucedió con esas guerras italianas. Aceleraron el renacimiento italiano entre los pueblos del norte, si no crearon precisamente la oportunidad para él. Entre las figuras de la escena italiana que se revelaron a Europa al descorrerse el telón en 1494 sobresalía la de Rodrigo de Borja, un rico español que 2 años antes había sobornado al Sacro Colegio para que lo eligiera papa, 1492-1503, y que adoptó el nombre de Alejandro VI. Para cualquier cosa es posible encontrar apologistas. Las miradas indulgentes de la crítica moderna han hecho retirar las más graves inculpaciones que se habían acumulado contra ese pontífice por sus contemporáneos. Se contenta con admitir como probados solo sus vicios de sensualidad y simonía, de falta de palabra, perfidia y envenenamientos secretos. Hay periodos en la vida de todas las instituciones en que una ruda y bestial naturaleza puede prestar cierta utilidad. El vigoroso español no era más rudo, más licencioso ni más cruel que las feroces familias de Roma y de la Italia central con las que tenía que habérselas. Si era un asesino y un conspirador, vivía en un ambiente de asesinatos y de conspiraciones. Un obediente estado papal en el centro de Italia, el que se proponía crear Alejandro, no podía organizarse con palabras suaves y con ejércitos espirituales, sino por la fuerza y la traición, mediante el mecanismo administrativo y financiero. Aquí Alejandro estaba en su elemento, trabajando en parte para la Santa Sede, pero todavía más claramente para la fortuna de la familia Borgia. En El Príncipe de Maquiavelo se consigna cómo César Borgia, el brillante hijo del Papa, trató de ayudar a su padre en la Romaña y qué clase de recursos de fuerza y de fraude empleó para su finalidad. Maquiavelo veía en la carrera de ese aventurero falto de escrúpulos el modelo del nuevo estadista, inflexible a la piedad y no influido por la ética ni por la fe religiosa. El cuadro de depravación que ofrecía la Roma de los Borgia perturbaba profundamente a las gentes de mayor espiritualidad. El escándalo, escribía Savonarola, comienza en Roma y sigue en todo el clero. Son peores que los turcos y los moros. En Roma todos los beneficios se obtienen mediante la simonía. Compran situaciones ventajosas y las legan a los hijos y a los hermanos, que toman posesión de ellas con la violencia y con toda clase de medios pecaminosos.
son insaciables y todo lo hacen por el oro. Las campanas solo suenan movidas por el oro y las candelas solo asisten a vísperas y al coro o a los oficios divinos y ganan algo con ello. Venden sus beneficios, venden sus sacramentos, trafican en gran escala. Si un sacerdote o un canónigo lleva una vida normal, es escarnecido y tenido por hipócrita. Ha llegado a suceder que a todos se previene en contra de Roma y que la gente dice: si quieres que tu hijo se pierda, hazle sacerdote. Este lenguaje acaso era exagerado, pero en lo esencial la acusación era fundada. Aunque existía mucha vida religiosa auténtica en la Europa católica de fines del siglo XV y de principios del XVI, y aunque se hacían esfuerzos sinceros por hombres buenos y capaces como Egio de Deventer en los Países Bajos, Nicolás de Cusa en Alemania, el Deán Collet en Inglaterra o el cardenal Cisneros en España, para incrementar la educación y los conocimientos y para reformar los abusos de la Iglesia, Roma había decididamente perdido la dirección moral de Europa. Ninguna otra corte tenía tal reputación de avaricia, corrupción y vicio. En 1499 la posibilidad de que Alemania y aun la propia España se apartasen de ella era discutida abiertamente. La decadencia espiritual de Roma era la causa principal del nuevo sentido de racionalismo que se difundió por el norte de Europa. De este espíritu, en tanto que no pasaba de los límites de la ortodoxia católica, era el heraldo y el profeta Erasmo, 1467-1536, de Rotterdam. Pocos hombres han ejercido una influencia mayor y más saludable sobre su generación que aquel delicado y austero pequeño erudito holandés, el cual, después de empeñada carrera de autoeducación en los Países Bajos y en Inglaterra, en Francia y en Italia, vino a ser en un grado no igualado hasta los días de Voltaire el jefe reconocido de la Ilustración europea. Erasmo, como todos los hombres de letras de su época, se hallaba influido por los clásicos de Grecia y Roma, cuya recuperación constituía la gloria de Italia, pero, a diferencia de muchos humanistas italianos, no era pagano, ni esteta, ni metafísico, sino un sencillo y ortodoxo cristiano. Algo pobre de imaginación, ya que Terencio era su poeta favorito, pero rico en las dotes de la claridad y gracia, de buen sentido, moderación y vivacidad de inteligencia, más adecuadas para que pudiera dirigir al mundo su propio mensaje, tanto en calidad de profeta como de sabio. Sus enemigos eran la pedantería y la superstición, la ignorancia y la estupidez, la violencia y el vicio. Contra estas desdichas, su carrera prolongada de incesante actividad literaria vino a constituir una continua y lúcida protesta. Aunque visitó las universidades, incluso durante un cierto tiempo desempeñó una cátedra de teología en Cambridge, 1500-1513, no era un maestro de escuela pedante, sino un ciudadano del mundo, interesado en la conducta moral más que ninguna otra cosa, y tan empeñado en popularizar los conocimientos como en aumentarlos. Quería sobre todo que las escrituras fuesen traducidas a todas las lenguas. Anhelo, escribió, que el campesino mientras guía el arado se las recite a sí mismo, que el tejedor las murmure al compás de su lanzadera, que el viajero mitigue con ellas el cansancio de su jornada. Hasta sus obras más técnicas, como sus ediciones del Testamento griego y de los primeros padres de la Iglesia, muestran su interés por satisfacer las necesidades del lector común y corriente. Decidió pasar de la Vulgata latina al original griego, apartarse de las sutilezas de las disputas de la teología escolástica para enseñar la doctrina de los primeros padres, en donde creía encontrar el espíritu de la Iglesia primitiva, puro y sin desfigurar. La esencia de su fe de gramático estribaba en creer que la verdadera y primitiva cristiandad había sido oscurecida por los detritus intelectuales de las edades subsiguientes, pudiéndose recobrar con un gran esfuerzo de erudición inteligente y escrupulosa. Además de haber dado una nueva y fecunda dirección a los estudios bíblicos, Erasmo sobresale como el profeta del catolicismo humano, tolerante e ilustrado. No tenía reparo en ridiculizar a los frailes ignorantes, haraganes y viciosos, el culto supersticioso de las reliquias, los males relacionados con las peregrinaciones y la venta de indulgencias, así como otros abusos notorios de la Iglesia y sus burlas, revestidas de un latín vivaz y llano, se difundían por la República de las Letras. Con todo, su espíritu crítico jamás se abusó hasta llegar a la herejía y a la rebelión. En el Eccidion Militis Christiani, 1501, expuso el eterno evangelio de esa religión interior del corazón que puede pasarse del apoyo de la observación externa y de los ritos y que halla su alimento en la meditación de los textos sagrados. En consecuencia, tenía poco interés en las sutilezas de la teología. La popularidad de sus escritos fue inmensa y sin precedentes.
Sus coloquios, su elogio de la locura y sus adagios fueron los primeros éxitos editoriales de la literatura profana impresa. La dote de la ironía nunca se empleó con más eficacia. La casta sacerdotal, un día tan formidable y dominadora, fue considerada por aquel sutil y convincente ironista como objeto de burla y desprecio. La maldad de la guerra, la ineptitud de los viejos métodos pedagógicos, el vacío general de la vida religiosa eran denunciados con una seriedad tanto más impresionante cuanto que se hallaba inmune de toda sospecha, exageración deliberada, de fanatismo o de insinceridad. Por algún tiempo pareció marchar de acuerdo con Lutero, pero luego los dos hombres se separaron. Lutero rompió con Roma. Erasmo creía que la iglesia romana podía ser reformada desde dentro. El espíritu violento e intolerante de la reforma protestante era algo aborrecible para el temperamento humano y pacífico del erudito holandés. Mientras Alemania era agitada por las convulsiones de la discordia religiosa, Erasmo, desde su tranquilo retiro de Basilea, 1514-1535, intentaba con una serie de cuidadas ediciones y traducciones de los padres revivir para la dirección de la Iglesia romana el pensamiento y el espíritu del cristianismo primitivo.